Fíjate que es un caso real. A final del año 2017, en el mes de septiembre-octubre, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, o sea, el nacional, el que aglutina además a todos los colegios de todas las comunidades autónomas, se pone en contacto con la profesora Sánchez, que es la profesora de diseño digital, infografía, creo que la tenéis el año que viene, una optativa, y conmigo, ¿sabes? Porque además conocíamos a algunos directivos y nos piden que le hagamos una propuesta de estrategia de comunicación digital aprovechando el cambio de normativa que se produce con respecto a los colegios profesionales, donde solo algunos como colegios de médicos, abogados y otros pasan a ser colegiación obligatoria y otros no, y entonces tenían cierto temor, miedo a que se pudiera perder socios, colegiados, y querían mejorar y fortalecer la comunicación y al mismo tiempo los servicios. Entonces, nos planteamos, bueno, o sea, ellos nos proponían que le hiciéramos un plan de comunicación y la profesora Sánchez y yo nos planteamos en hacer una propuesta ambiciosa muy centrada en la comunicación integral. La metodología que nos propusimos es la que aplicamos en la asignatura, de realizar una entrevista a algún directivo y nutrirnos de la información que se ofrece en la página web para definir bien la misión, visión, los valores, los servicios y las actividades que ofrece el colegio. En este caso, pues sería en vuestros proyectos tendréis que buscar lo equivalente, misión, visión, valores, servicios y actividades que ofrecen los proyectos con los que estáis trabajando. Y después de la propuesta, lo primero que nos encontramos, o sea, bueno, primero eso y luego un análisis de la página web y de las redes sociales. Le planteamos también hacer una encuesta, que eso yo no lo he pedido en el trabajo, pero vais a ver que al final de todo cómo queda y qué información nos ofrecía, porque no para el trabajo, de verdad que no, pero sí en un futuro, por si alguien en algún momento se encuentra que le encargan un proyecto en el que se puede aplicar esta metodología, hacer la encuesta estaría bien, porque así tenemos el retorno de cómo ven a la organización sus públicos más directos, ¿no? Que en este caso serían los colegiados y los telecos. Después de un mes de trabajo nos encontramos que la entrevista no llegaba y además nos metían prisa para que lo entregáramos, ¿no? Teníamos un contrato, tenemos que cubrir los plazos. Total, que lo hicimos sin entrevista, ¿vale? Lo digo también porque tenéis el trabajo completo en PDF y lo hicimos sin entrevista y pudimos hacer todo el trabajo que os voy a resumir ahora. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, nuestro punto de partida, ya lo conocéis, no me voy a detener, queríamos analizar los medios propios del Colegio de Teleco y también los medios ganados, ¿no? Cuando hablábamos de medios propios, lo recuerdo, pues queríamos analizar la página web, su blog, su intranet, que nos dieron acceso, su newsletter, que nos suscribimos a la newsletter para que nos llegara y poder ver frecuencias, temas y demás. Los medios ganados, que esa parte, bueno, lo hacíamos nosotros fuera, menciones, mensajes compartidos, comentarios en redes sociales. Y de los medios pagados no analizamos nada, se lo planteamos después en las propuestas, ¿no? La pregunta que queríamos nosotros hacer es la que tenéis arriba en la marca digital, donde queríamos ver cómo comunican en función de qué es lo que de verdad debe comunicar un colegio profesional, servicios, actividades, formación, información sobre el sector, normativas, etcétera. Y sobre todo ver si existe relación entre el cómo se comunica y el cómo lo perciben sus públicos y sus grupos de interés. Respondiéndonos a la pregunta de si existe o no coherencia entre la planificación y ejecución, entre lo que decimos que hacemos y lo que de verdad hacemos. Y al final queríamos también si lo lograban o no, comparándolo con la encuesta que después al final os la pondré. Analizamos, en este caso, con la ayuda de un alumno, al que hicimos un contrato durante los 3, 4 meses que estuvimos trabajando, y analizamos esas entidades que aparecen ahí. Son otros colegios de ingenieros de teleco, su competencia, aunque son aliados, en el fin, para poder ver un poco, bueno, pues lo que habéis hecho vosotros con las redes sociales. Utilizamos las mismas herramientas que tenéis ahí, que habéis manejado vosotros, bien Fanpage Karma, Twitonomy
y además hicimos una base de datos propia para incluir la parte cualitativa. Y luego hicimos una encuesta, que es verdad que ellos la distribuyeron entre sus colegiados, que respondieron 500 personas, de 6.000 que están colegiadas, y a partir de ahí nos pudimos hacer una radiografía interesante entre lo que decimos que hacemos, lo que realmente hacemos y cómo nos ven con respecto a lo que hacemos. Además nos pidieron, porque se echó el tiempo encima, coincidía con el 50 aniversario, nos pidieron que hiciéramos un monográfico, o sea, que analizáramos el año entero de su estrategia y aparte un capítulo monográfico sobre los actos del 50 aniversario del colegio. Bien, a partir de aquí, como no pudimos hacer la entrevista, bueno, o sea, esto es una reflexión de la teoría que lo tenéis en el tema 1, que es muy importante la alineación entre nuestra filosofía corporativa y la comunicación. O sea, todo lo que comunicamos tiene que estar muy vinculado a nuestra forma de ser, a la esencia y a qué somos, ¿no? Y a partir de ahí hicimos un estudio de la página web con SimilarWeb y fijaos cómo conseguíamos trasladar. Vosotros tenéis ahora mismo las tablas y lo que hicimos aquí fue reflejar, en este caso, el proyecto de la web del colegio oficial que estábamos analizando, pero podíamos haber hecho esto mismo comparando con otros buenos colegios, claro, o sea, con otros colegios como el catalán, que tenía una buena estrategia de comunicación digital, y podíamos, esta franja naranja partida en dos, de un color saldría el Cataluña, qué porcentaje tendría en España, y el naranja podría ser el del COIP, ¿no? Son sus colores corporativos. Bueno, o sea, ¿cómo reflejarlo? Mirad, ahí tenemos los datos, ¿no? Reflejamos el total de visitas, que son 2.138.000 en el periodo analizado. El tiempo medio que se retienen a su audiencia, a su público en la web. El promedio de páginas visitadas, páginas vistas, 2,69. La tasa de rebote, ¿vale? O sea, hay un 57% que se queda en la web. Luego también intentamos ver de dónde venía ese tráfico web, cuál era la fuente. Y como veis, fuente directa, es decir, aquellas personas que marcan las www.coit.es, por referencias, es decir, cuando nos etiquetaban con enlace en una noticia o de la propia newsletter, si llevaba enlace, pues pinchábamos e íbamos a la web, y a través de email. Veis que más de la mitad de los accesos a la web se hacían a través de búsqueda. Y nos preguntamos, ¿qué busca la gente cuando busca telecomunicaciones o colegio de telecomunicaciones, ¿no? Y encontramos las palabras clave. En la página web del COIT, del Colegio Oficial de Telecomunicaciones, la gente buscaba proyectos, publicaciones, teleco, telecomunicaciones, ingeniero, oficial, desarrollo, técnico y sistema. Esta información toda la extraímos de SimilarWeb, ¿no? Entonces, ahí ya teníamos pues unas etiquetas de palabras que nos indicaban hacia dónde tenían que ir. En el momento, o sea, se trata de explicar lo que habíamos detectado. En la segunda parte, cuando analizábamos las salas de prensa, fijaos que aquí estamos comparando las 8 que analizamos en su momento. Digamos, ¿qué tipo de salas hay? O sea, las 16, perdón. En primer lugar, gabinete 1.2 es el que predomina. Solo una, que precisamente era el cliente que nos había contratado, era 2.0. Pero aún así, aún siendo 2.0, en la 1.2 había herramientas, simuladores, demos, publicaciones que se podrían imitar como proyectos de interés, como tenéis en el texto que está, como decía, el PDF completo de las 60 páginas del informe. E igualmente, analizamos cuál era el nombre elegido. Fijaos que la mayoría se llamaban actualidad, noticias, sala de prensa, contacto, comunicación interna, gabinete de prensa, últimas noticias o algún apartado de comunicación, alguna sala de prensa no tenía ni nombre. ¿Qué decidimos nosotros de aquí? Primera recomendación, el ser un gabinete 2.0 se puede reforzar y se puede reforzar con herramientas que estas 11 organizaciones de la competencia sí que utilizan. Por ejemplo, no ofrecían eventos en directo, ahora sí, con vídeo, ¿no? A través de Hangout, por ejemplo.
¿De acuerdo? De la denominación, a ver, pero si predomina actualidad y noticias, sala de prensa solo dos. Actualidad es un nombre muy limitado. Esto es lo que os digo muchas veces de la teoría, ¿no? Porque al final actualidad se le queda solo en noticias. Noticias es lo mismo. Sala de prensa engloba más. Estuvimos discutiendo y al final le han puesto comunicación. Ni sala de prensa ni noticias. Tuvimos un debate con ellos y le propusimos el nombre de comunicación porque para que englobara tanto la parte de relaciones con medios como con clientes, como también el factor de comunicación interna. Aquí lo que hicimos fue contar. Vosotros tenéis 8 proyectos, 10 proyectos, contar y hacer los gráficos. ¿Qué tipo de herramientas son las disponibles en la sala de prensa? ¿No? Bueno, aquí tenemos las herramientas más utilizadas. Tenían 2, incluían todas las notas de prensa y estaban actualizadas. 7 incluían ruedas de prensa y convocatoria y los vídeos de ruedas de prensa, pero grabados. 3 incluían los informes anuales, los veíamos el otro día cuando hablábamos de la comunicación financiera. 6 tenían una sección en la que hablaban de la presencia en los medios del sector. 3, solo 3 de las 16, 17 analizadas tenían archivos multimedia tipo vídeo, audio, infografía, etcétera. 8 tenían documentos especiales para los colegiados, es decir, estudios de interés, informes, proyectos, buenas prácticas, que al final eran documentos de consulta. Y todo esto alojado en la sala de prensa. No tenían tutoriales, no emitían en directo. 5 tenían la guía de bienvenida a los colegiados. Llegan nuevos a un colegio, a una entidad, a una organización, una guía de los servicios que prestamos, de la página web, de los contactos y demás. 12 actualizaban a diario su agenda. 15 tenían los datos de contacto de 16. O sea, eran 18 las analizadas, solo 16 tenían sala de prensa, pues 15 tenían los datos de contacto. 8 tenían sus enlaces a las redes sociales. A ver, todos tenían redes sociales, el problema es que solo 8 la tenían en su página web identificada. Cuando tuvimos seria dificultad para analizar las redes sociales en aquellas que no estaban en su web, porque aparecían perfiles falsos. ¿Vale? Imaginaos que yo creo una asignatura, una cuenta en Twitter de Cicuma y alguien ha creado Cicuma en Castilla-La Mancha y le llama igual. Y nos podríamos confundir, ¿no? Por eso es importante que en mi página web esté el enlace a mi cuenta oficial. Sitios privados para socios, 11 permitían en la sala de prensa loguearse en la web para ofrecerle servicio específico al socio. Claro, es una manera de fidelizar, de que la gente esté colegiada, aunque no sea obligatorio. 2 informes sobre el sector. No había blog, cosa que nos extrañó. Blog ni de directivos, ni de áreas de trabajo, ni profesionales, que fueron consejos que les dimos al final. Solo una, la que estábamos analizando, la que estábamos haciendo la propuesta, tenía newsletters. ¿Cuáles eran los temas predominantes en las notas de prensa? Analizamos las notas de prensa y los temas predominantes eran la actualidad, o sea, toda la actualidad del sector telecomunicaciones y información al colegiado, información directa para sus socios. Claro, o sea, esta es la que te genera la fidelización y este es el posicionamiento institucional hacia afuera del colegio, ¿no? Fueron las conclusiones que sacábamos. Información sobre formación, representación institucional, pues cuando el presidente o el decano del colegio asistía al Congreso, al Parlamento, a un acto, un desayuno de trabajo, a dar su opinión, aspectos sobre la regulación y ofertas de empleo. Y luego también analizamos la presencia, esto es solo la presencia, en las redes sociales. Y la mayoría estaban en Twitter, LinkedIn, Facebook, solo 10 en YouTube, del total de 18 que hemos analizado, 2 en Google Plus, que en ese momento estaba fuerte, hace 2017. Solo una en Flickr, una en Liveshare y solo una tenía blog. Bien, como veis, la fortaleza está en Twitter y al ser un sector profesional también en LinkedIn. Pero en LinkedIn lo que encontramos eran algunos grupos cerrados, pero ahora después os voy a ir también. Entonces decidimos sobre todo volcarnos en Twitter y LinkedIn. Ellos eran muy reacios a utilizar Facebook, ahora se han dado de alta después de nosotros ponerle
y hacer el trabajo se dieron de alta meses después en Facebook. En el caso de Twitter, bueno, estas tablas seguro que os suenan, en este caso son de Twitonomy. Lo que hicimos era analizar diferentes cuentas, veíamos los tweets, following follower, la media de las menciones, el replay, cuántas llevaban enlaces, cuántas llevaban hashtag, la media de tweet al día y la interacción. Retweet y favorito, junto con replay. Como veis, la conversación pura, literal, es baja. Sin embargo, retweet y favorito sí que podemos encontrar porcentajes altos. A partir de aquí, nos hacíamos preguntas, ¿no? O sea, como las que yo os lanzaba la semana pasada. O sea, ¿quién le sale más rentable, quién consigue más interacción con menos tweets diarios? Habría que dividir retweet entre tweet al día o favorito entre tweet al día, ¿no? Entonces, nos sale la cuenta que estábamos analizando, con todas sus deficiencias y todos los elementos que querían mejorar, que ahora después hablaremos de ellos, pero nos sale que la que más, que ponía una media de 4,7, casi 5 tweets diarios a la semana, le salía rentable. Sin embargo, por ejemplo, esta que tenemos aquí, el otro colegio, con casi 3 diarios, tampoco tiene nada que envidiarle. Fijaos los porcentajes. Está muy cerca y pone un tweet menos, 2 tweets menos casi al día, ¿vale? Entonces, se trataba al final de los que aquí producen varios tweets al día y que generan una interacción importante, yo me quedaría, lo que haría el caso vuestro con los 8, con el primero, con el segundo más importante y en todo caso con el tercero más importante. Y fijaos lo poquito que produce y también genera retweet y favorito. Dice, ostras, con lo poco que hace, lo poco que publica, tiene interacción. Pues esos 4 o 5 yo sí que vería cuál es su estrategia, cuáles son los formatos que utiliza, cuáles son, cuál es el tono que utiliza, qué temas son los que le están pegando fuerte, los que mejor le funcionan, ¿no? Para poder ver de esos 4 qué puedo aprender. Claro, es verdad que lo estaba haciendo el Colegio Nacional, que aglutina a los demás, entonces era normal que por presupuesto y asociado lo hiciera mejor, pero aún así había que hacer el estudio. Bien, en cuanto al día de la semana, fijaos que el mejor día de la semana, aunque nosotros tenemos subrayado aquí el de la cuenta que estábamos, del cliente a la que estábamos haciendo el proyecto, hay algunas que lo hacen mejor. Fijaos cómo esta, por ejemplo, mantiene una media de lunes a jueves superior a la nuestra, incluso superior a todas, ¿vale? La de iTerm, tiene una producción por encima del 20%, siempre de lunes a jueves, mientras que en nuestro caso los días fuertes solo son el martes y el miércoles. Entonces, claro, visto esto, una propuesta que nos sale, una conclusión que nos sale en cuanto al día de la semana es que hay que subir la media en cuanto a tweets con mayor interacción durante el día de la semana de lunes a jueves, no solo los días centrales, ¿no? Sobre todo los lunes y los viernes bajaban mucho. Bueno, o sea, a ver, esto es una cuestión, la persona que llevaba comunicación pues llevaba cuentas de varias organizaciones y empresas y es más que probable que los primer día y último de la semana pues estuviera en otro sitio atendiendo a otros clientes, pues cosas que suelen pasar, ¿no? Al final han hecho un contrato, era una externa, la tenían contratada por hora y después de ver nuestro estudio le hicieron un contrato dentro del gabinete de comunicación porque se dieron cuenta que había que incentivar y compensar los tiempos. Vamos a ver un poco un detalle más concreto de Twitter. Esta es la parte que habéis hecho con el cualitativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Twitter esta parte nos la da otra herramienta, Simple Measure, que bueno, es de pago y no la he recomendado ni la he explicado. Aunque si tenéis proyectos inferiores a 10.000 seguidores, es decir, si vais a analizar una cuenta en Twitter de un proyecto que tenga menos de 10.000 seguidores, os la recomiendo porque os da mucha información. Por ejemplo, os dice la geografía de la que proceden los seguidores. Como podéis ver, en el colegio que estábamos analizando, el Colegio Nacional, tenía 3.200 seguidores de Madrid, 345 de Ámsterdam, 343 de Atenas, 336 de Grecia, de Groenlandia, de 344 de Londres,
del Pacífico tenían, bueno, Estados Unidos y Canadá 225 seguidores, de Hawái, ahí tenéis seguidores. Lo mejor de esta herramienta de Simple Measure es que nos dice las palabras en las que coinciden nuestros seguidores. Me explico. Imaginaos que yo quiero analizar mi cuenta y la meto en Simple Measure, me haría el análisis, puesto que tengo 6.000 y pico seguidores. Bien, pues Simple Measure me saca una columna en Excel con las palabras en las que yo más coincido con mis seguidores. Pues con vosotros, ¿en qué coincidiré? En comunicación y en periodismo. Con los compañeros de medios con los que analizamos titulares todos los días, ¿cuál será la palabra más repetida? Titular. Claro, al final salen, en este caso, cuando analizamos en qué coincide con sus seguidores la cuenta del colegio, aquí están las palabras social media. ¿Tiene social media que ver con el teleco? Sí. ¿Tecnología tiene que ver? Sí. ¿Marketing? Sí. ¿España? Sí, porque es la organización nacional. La educación sí, por la formación, blogging, Facebook, business, cloud computing, periodista, política, vídeo, Barcelona. Fijaos que salen solo grandes ciudades, Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid. ¿Vale? O sea, no hay que hacerlo, yo no lo he pedido. De hecho, ajustaros al guión por cuestión de tiempo y por ser más completo. Pero si alguien se atreve, o para otro trabajo, para periodismo y redes sociales, o en el futuro, fijaos que os da mucha información. Yo lo que quiero que os quedéis de esta parte es con la visualización. Las palabras clave eran de Twitter: ingeniero, telecomunicaciones, telecomunicación, ingeniería, engineer, teleco, tecnología, estudiante. Claro, es que los estudiantes es un público potencial, porque el que está acabando la carrera, el colegio intenta comunicarse con ellos, tipo de mensaje, captación de nuevos socios, ¿vale? Me estoy adelantando a la segunda parte, tipo de mensajes específicos para estudiantes. Al ser mensajes típicos para estudiantes, requieren un tono cercano, amigable. Dentro de los temas con los que yo hablo de estudiantes, pues tengo que contarles todos los servicios que le prestamos desde el colegio. Al ser estudiante requiere un formato más amigable. No le puedo poner el típico texto largo que no termine de leer. Tendría que irme a vídeos, tendría que irme a memes, tendría que irme a imágenes, a infografía para captar su atención. A eso es a lo que me refiero cuando en las propuestas hay que hablar de tipo de mensaje en función del público y en función del canal. Más información de Twitter. Estoy en la parte cualitativa que vosotros también habéis hecho, ¿no? Fijaos aquí, pues bueno, el 59% de los tweets llevaban imágenes, el 1,7 vídeo, poco vídeo y poco vídeo en directo, poca información con datos, 25% tenían enlaces, un 1,7% utilizaban GIF animados. Como podéis ver, los que eran pequeños, en las propuestas le insistíamos en que tenían que reforzarlo, ¿vale? Cuando hablamos de la finalidad, esta es la estrategia y el tono, ¿no? Pues veis el tono. Informa, el 86%, casi el 87%, agradece, el 8,2%, responde poco, tendría que preguntar más para obtener más respuestas y por tanto generar participación, y incluye citas, pero como veis aquí faltan un montón de formatos y, bueno, y los tonos que hemos visto, ¿vale? En cuanto a los temas, hablaban de temas de actualidad, de formación, de información al colegiado, sobre los premios, había muchos tweets sobre premios que le habían dado a algún colegiado, al colegio, a un proyecto. Informes de estudio, representación institucional, 50 aniversario, que a pesar de coincidir en el periodo de análisis, no tenía mucha información. Y luego tenían grupos de expertos especializados en formación y en historia y en salud que también tenían cierta presencia. Claro, al final, ¿tiene lógica que un colegio profesional hable de actualidad, de formación y de información a sus colegiados? Sí. Luego, lo que dice que hacen, lo hacen bien en Twitter. Conclusión que sacábamos. Aún así, podrían reforzar en el tono, en la estrategia y en los formatos. O sea, bien en los temas, pero tenían que mejorar esto. Eran las conclusiones que íbamos obteniendo.
De Twitter, básicamente son las conclusiones, esta es la parte cualitativa. Nos interesaba saber qué tema, fijaos, es que es solo información, es que falta interacción. Por eso no había tantos comentarios. ¿Os acordáis del cuantitativo cuando hablábamos de los comentarios? Porque no pregunta, porque no responde. Ese cuantitativo, hemos aclarado, gracias al estudio cualitativo, por qué es tan bajo. ¿De acuerdo? ¿Qué hicimos con LinkedIn? Bueno, en LinkedIn lo que hicimos fue un análisis más cualitativo. Vosotros con Fanpage Karma lo tenéis más fácil, pero nosotros estamos por hacer un cualitativo en el que hablamos de los temas, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los temas? La formación, aniversario, publicación, igualdad, actualidad, concursos, informes, número de mensajes compartidos, número de recomendaciones. Sacábamos la media, es decir, dividíamos recomendaciones entre el número de mensajes, incluso teniendo en cuenta los seguidores que tenía la organización para ver un poco la productividad en LinkedIn. E igual hicimos en YouTube. Hicimos un listado de los temas: empleo, congresos, jornadas, seguridad, wearables, jornada acercando fireware, TDT, que en ese momento estaba también con mucha presencia mediática, día del ejercicio profesional, y veíamos el número de visualizaciones, sacamos una media, vemos que los vídeos más vistos son los que tienen que ver con el empleo y la parte de formación, ¿vale? Y sacamos una media entre el número de visualizaciones y el número de vídeos para ver qué vídeos eran los que mejor funcionaban. Es una forma de, con los datos que tenemos, en vuestro caso yo lo que aconsejo es que saquéis las medias para poder comparar. En cuanto a, cuando os digo tipo de mensaje, a esto me refiero pantallazos, tipo de mensaje, de foto de un evento, con un tweet. Poco, hoy es nuestro acto del patrón, San Gabriel, memoria de 50 años, pero no dice nada. Estos son los titulares que yo digo que no dicen nada. A lo mejor estaba el presidente hablando y soltó un pedazo de titular y no lo pusieron, ¿vale? O imágenes de colegiados y asociados, sí, la parte social, lúdica, pero tampoco dice nada. O sea, es que si yo soy un colegiado me gustaría, pues no sé, oye, ese es mi partido, el que yo perdí, o el que estaba jugando Nadal, o qué, ¿no? O sea, falta contenido en la información. En cuanto a los temas que fueron más retuiteados con respecto al hashtag del 50 aniversario, pues veis que son los mismos: profesión, congreso, evento. Fijaos que las palabras claves positivas en los mensajes, que también hicimos esa radiografía, que eso fue manual, con la columna de tema en el cualitativo, las pasamos todas a WordArt, la herramienta de nube de palabras, y sacamos pues las palabras más repetidas. Ahora lo vais a ver mejor con la encuesta. Y por último, hicimos una encuesta a través de redes sociales a todos los colegiados, les invitamos a que respondieran con varias preguntas, como las que tenemos aquí, ¿no? Le pedimos primero cuál es la herramienta online que utiliza para informarse. Y como veis, la mayoría preferían en el 2017 el correo electrónico. Hoy habrá cambiado. En segundo lugar, consultaban la web. En tercer lugar, la revista, que se llama Bits, la revista interna. Y luego Twitter y LinkedIn, YouTube y otras, ¿no? En segundo lugar, ¿con qué frecuencia consultan los canales de comunicación? Le preguntamos. Decían semanalmente el 35%, una vez al mes el 22%, todos los días 20%. A mí esto yo tengo dos formas de decidir cada cuánto tiempo tengo que publicar un tweet, cada cuánto tiempo tengo que publicar un mensaje en cada red social o en la web. Os saco el análisis, como habéis hecho vosotros, con Similar Web, con Fanpage Karma o con Twitonomy, me dice cuántos tweets al día, o se lo pregunto a mis seguidores. Y esto, según mis seguidores, me dice que lo tengo que actualizar una vez en semana mínimo, ¿vale? Porque el que lo consulta todos los días es porque vuelve y vuelve a buscar más información. Pero bueno, o sea, a lo mejor las notas de prensa sí todos los días hay algunas noticias, pero el resto de la información de la web, con actualizarla una vez en semana, es suficiente. ¿Qué herramientas son las preferidas? Ojo que las herramientas preferidas no son siempre las que nos gustaría utilizar, ¿vale? Cuidado la forma de preguntar, ¿no? Bueno, prefieren el correo en la web, pero también la newsletter, que fijaos que no está aquí, no la usan,
pero la preferirían. La propia revista interna piden WhatsApp, que todavía no tenían el canal de WhatsApp puesto en marcha, lo pusieron a partir de nuestras recomendaciones. Y pedían también Twitter y Facebook, que no tenían Facebook, pero como veis ya había un porcentaje de los encuestados que lo pedían y por eso dieron el paso. ¿Qué temas son los que interesan a la audiencia? Y por eso son los temas. Yo tengo dos formas de saber los temas que interesan a la audiencia. Los temas más retuiteados y más comentados, o preguntárselo en una encuesta a la audiencia. Hacer una encuesta vale dinero. Por tanto, por eso yo he sugerido que veáis la interacción por tema, porque es una forma de hacerlo con ese ahorro económico. Digo, si tuviéramos que hacer un proyecto de verdad y el dinero que se ahorran, que nos lo paguen a nosotros como asesores en comunicación, ¿no? Pues fijaos que los temas que le interesan son actualidad, formación, información sobre el sector. Las mismas, prácticamente las mismas que aparecían aquí. Coincide lo que hacen con lo que quieren sus públicos. Aunque había que mejorar herramientas, había que fortalecer Twitter, mejorar la web, crear Facebook, crear WhatsApp, crear blogs, fortalecer la newsletter. Yo aquí estoy sacando conclusiones del diagnóstico. ¿Cuáles son las palabras clave que dicen los usuarios si tuvieran que definir en 3 palabras? En la encuesta se lo preguntamos, en 3 palabras al colegio, ¿no? Y hablaban de profesión, porque defiende la profesión, información profesional, defensa, actualidad, formación, encuentro. Por ahí en pequeña aparecen algunas acomodados, ¿vale? Algunas negativas, egocéntrico, parecían algunas negativas de algunas críticas que había, ¿no? Y decidimos incluirlas todas en su proporción en cuanto a la visibilidad y el número de veces que había sido mencionada. ¿En qué consiste la propuesta? Este gráfico, que también lo he incluido en la presentación de esta mañana. Nosotros, hasta aquí llega el diagnóstico, ¿vale? Y ahora viene la propuesta. La propuesta que tenemos que hacer, os recuerdo que en nuestro caso es cuáles son las funciones, que ya tenéis la teoría en el tema 1 y hay que adaptarlas. ¿Quién lo haría? Es decir, vuestro proyecto, las 9 o 10 personas que integran vuestro grupo, redactar en 2 párrafos qué es, bueno, qué aportáis, qué habilidades, qué competencias, qué adjetivos definen vuestra personalidad. Y luego decir a quién, por eso antes hemos identificado los destinatarios, a colectivos, a empresas, a medios de comunicación, a personas, a universidades para los estudiantes, por eso hemos explicado los destinatarios. ¿A quién destinamos los mensajes? ¿Qué mensajes vamos a proponer? ¿Cómo vamos a empaquetar esos mensajes? Con estrategias, ¿de acuerdo? Información, promoción, participación, concursos. ¿En qué formatos? Mapas conceptuales, imágenes, vídeo, infografía, carteles, fotos, etcétera. Tenéis entre tweets, tenéis todos los formatos. ¿Y en qué tono? Cercano, preguntar. Habéis visto que no tiene interacción porque no pregunta en el diagnóstico. No tienen respuestas ni comentarios porque no hacen preguntas antes. Recomendar. ¿Dónde lo haremos? ¿En qué canales? En nuestras cuentas, en la página web, nuestras cuentas de redes sociales y intentando conseguir mayor interacción. Y en este caso terminamos con unas conclusiones que se le proponía incentivar la conversación e interacción con los seguidores. Para eso hay que trabajar el tono y el formato. Impulsar el uso de las redes sociales para la escucha de los colegiados, que salía 0 en la escucha, en el diagnóstico, lo hemos visto antes. Potenciar LinkedIn para la escucha de expertos en el sector y el trabajo colaborativo, es decir, compartir documentos en el grupo cerrado de LinkedIn y podríamos trabajar juntos, como hacéis vosotros con el Drive, por ejemplo, ¿no? Reducir el uso del correo electrónico y aprovechar el tráfico online y las redes sociales, porque bueno, nos comentaban más o menos que enviaban una media semanal de 100, 200 correos. Imaginaos, como si yo recibo 100 correos diarios de dudas, más los que me llegan de otras universidades, de investigación, más de TFM, más de TFG, siempre se me puede escapar alguno. Pues imaginaos estos niveles, ¿no? Por eso es mejor ser proactivo, crear una intranet, crear una red social propia, en lugar de recurrir al correo electrónico, reestructurar la sala de prensa y la página web. Y le hacíamos un árbol y tenéis en el texto, en el PDF, en el campus, qué secciones deberían ser las ideales, qué contenido.
Apostar por la nota de prensa interactiva, que eran notas de prensa planas. Eso nos salió en el gráfico cuando analizábamos aquí. Vemos que solo 2 de las 18 utilizaban notas de prensa interactiva. Eran notas planas, sin enlaces, todo lo contrario a lo que yo os estoy pidiendo. Crear nuevos canales, Facebook, una app propia, y WhatsApp, y así lo hicieron. Crearon el canal de WhatsApp, una aplicación propia, y el canal de Facebook, una página de Facebook. Informar y atender vía móvil, caso de WhatsApp, y Telegram, que también lo han creado recientemente. Apostar más por los formatos visuales, y le poníamos ejemplos en el texto, ¿no? Con más vídeos, más infografía, textos más pequeños y con enlaces para poder ampliar la información. Y también apostar por la producción audiovisual propia, ¿no? Tenían 2 personas y acabaron contratando a la tercera, haciendo videocomunicados, y ya están haciendo algunos, resúmenes de eventos, creación de repositorios multimedia, etcétera. Estas fueron las recomendaciones que le hacíamos, mucho más visuales en el documento que está en el campus, con más información. Os recuerdo los formatos que este documento es el de la exposición que utilizamos con ellos allí en Madrid. Le hablábamos de que utilizaran más fotonoticias, fotogalerías, noticias de última hora, exclusivas, recortes de prensa directo, cronología, nube de palabras, o que utilizaran memes para dedicarse al público joven, mapas conceptuales, homenaje a los veteranos, infografías, viñetas, making of de un congreso, de una junta directiva, porque habéis visto que se le criticaba de acomodados, de que ya ha creído el falta de trabajo. Bueno, pues hacer making of de cómo se prepara un evento, un curso, una junta directiva, el making of, para que la gente vea lo que trabaja, lo que hay detrás, cómo es el día a día en la oficina. Fotodeclaraciones, entrevistas, citas de tweets y referencias, compartir teasers, tutoriales, por ejemplo, de determinados proyectos, sobre todo del sector de la construcción. Hay algunos muy buenos, muy técnicos, que no entenderíamos nosotros, pero ellos sí, a ellos les viene bien toda esa información. Bien, hasta aquí el proyecto. Yo sé que este proyecto es diferente a lo que hemos visto, pero yo solo quería explicaros cómo visualizarlo y cómo sacar conclusiones, ¿vale? Sería lo que yo os propondría. Insisto en que de este trabajo me quedaría con el diseño del diagnóstico y con la forma de pensar, y del que he expuesto esta mañana me quedaría con la segunda parte, con las propuestas. En este caso, pero con las herramientas que habéis manejado y con las ideas y estrategias que hemos ido planteando en clase y vuestros conocimientos teóricos. Voy a parar la grabación aquí por si tenemos alguna duda y de esta cuestión de trabajo en grupo, y después volvemos y os explico el caso práctico de comunicación interna, ¿de acuerdo?